Muy buenas, hoy vamos a hacer el tema el verbo y sus accidentes gramaticales. ¿Listo? Antes de esto, vamos a ver, nosotros en esta situación está muy fuerte, nosotros hay que tener ese valor. Siempre en la vida va a haber complicaciones, pero nosotros somos fuertes, ¿no? O sea, hay que tener esa vitalidad al momento de querer o decir algo. Por eso también nos ayuda el verbo. El, en la situación que estamos, por ejemplo, a veces expresarnos de una forma con palabras positivas ayuda a que estemos bien. A pesar que tengamos también dificultades, no siempre es todo positivo, ¿verdad? Pero eso no significa que también tengamos la vida en negativo, sino hay que tener nosotros esa característica de ser alegres. Yo sé que ustedes son alegres, se puede hacer la vida de esa forma, con todas estas dificultades que tenemos. Sin embargo, hay que saberle sobrellevar. Muy bien, chicos. Y de esto vamos a partir el verbo. Entonces, vemos. Definición del verbo. Tenemos como siempre en los criterios el morfológico. El verbo es una palabra variable. Esto significa que posee accidentes gramaticales que son los siguientes: número, persona, tiempo y modo. Es la palabra más variable y que tiene más accidentes gramaticales. Tiene casi todos, excepto el de, el de género. Es el único que no tiene. Todos los demás sí, menos el de género. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo viajó, él viajó. Y si digo en femenino, ella viajó. Lo mismo, para los dos, tanto para masculino y femenino, sigue lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces es la palabra más variable. Y además veremos en los siguientes criterios. Dice, sintácticamente, el verbo cumple la función sintáctica de núcleo del predicado. Ya dijimos la diferencia entre morfológica o el criterio morfológico y el criterio sintáctico. El morfológico es hacemos un análisis de la palabra sola, que vamos a hacer ahora. Y sintáctica cuando está en la oración. Ya haremos en clases que vengan casi al finalizar o en los dos últimos bimestres. Haremos esas oraciones, las oraciones, tanto simples y compuestas. Y ahí vamos a ver la función, en este caso, del verbo. Semánticamente, tiene que ver con su significado, ¿cierto? El verbo es una categoría gramatical encargada de indicar el comportamiento realizado por un sujeto. Existen diferentes clases de verbos: verbos de acción, verbos de estado, verbos de movimiento, verbos de percepción, etcétera. También verbos de existencia tenemos. O sea, el significado que nos da esos verbos. Por eso tenemos ahí los diferentes significados de los verbos. Lexicológica es una palabra de inventario abierto. Esto significa que se puede incorporar nuevos verbos a este inventario. Uno cualquiera puede inventarse una palabra y hacerla una conjugación con todas las personas en tiempo, modo y, por ejemplo, podemos traer palabras nuevas otra, de otra lengua, introducirlas a la nuestra y hacer toda una conjugación. Muy bien, ahora vamos a ver su estructura. El verbo admite muchas formas distintas que son resultado de combinar dos partes. La raíz o lexema, ya así se llama, raíz o lexema. También le dicen morfema raíz o morfema lexemático, es lo mismo. Entonces, raíz o lexema. El verbo soporta el significado semántico, es decir, tenemos por ejemplo cantar, comer, partir. Can, hasta la T sería la raíz. Con sería también la raíz y part hasta la T sería la raíz.
Ahí tenemos los otros morfemas libres, llamadas también desinencias. Tenemos ar, ir. Sin embargo, acá les dicen que son morfemas, son verboides, ¿ya? Verboides. La raíz se obtiene quitando el infinitivo, la terminación ar, ir. Tenemos de cantar, de beber, salir. Le quitamos, dice, ¿no? De ahí vemos esa parte que es ar, ir, por ejemplo, son desinencias. Y eso nos van a ayudar a saber en qué modo, tiempo, persona estamos hablando. Entonces, nos dice, las desinencias son las terminaciones que se añaden a una raíz misma para obtener las distintas formas de un verbo y que aportan significados gramaticales. Muy bien. Mientras el lexema soporta el significado semántico, ahí nos está diciendo, la raíz soporta el significado semántico, es decir, lo que se quiere decir, pero le falta un poco más. Kant, ahí nomás, no, pues nosotros no hablamos de Kant, por ejemplo, pero ya nos está dando la idea de qué está hablando, ¿cierto? Solo nos da la idea, nos falta algo ahí. Kant, ya tienes idea de qué quiere hablar, es de una acción, ¿no? De una acción de dar algo, una musicalidad con nuestras cuerdas vocales. Pero le falta algo. ¿Quién hace eso? Las desinencias. Y justamente dice, son las terminaciones que añaden a la misma raíz para obtener las distintas formas de un verbo y que aportan significados gramaticales. Recuerden, la raíz son significados, aporta un significado semántico y las desinencias significados gramaticales. ¿Por qué gramaticales? Porque nos dan persona, tiempo, modo y el aspecto, por ejemplo, después, ya vamos a verlo ya más adelante también. Sobre todo eso se tiene que ver en las oraciones. Entonces tenemos, por ejemplo, de Kant, la O. Nos está dando la idea de primera persona, en modo indicativo, presente, tiempo presente. A ver, primera persona, modo, tiempo presente, por lo modo indicativo, tiempo presente. Muy bien. Vamos a seguir entonces, dice cantabais, de la misma forma, habais ya no está de idea, la idea. En cambio, en esta situación nosotros no utilizamos, ¿no? El, el plural de segunda persona, que es vosotros. Acá se considera porque de alguna forma es parte de nuestro léxico, pero no lo utilizamos. Se utiliza una parte, ni siquiera en España también ya se utiliza, es poquísimo. En Latinoamérica ya no la utiliza. Y tenemos otro, cantarán. Harán, por ejemplo, está hablando de una persona en plural. Muy bien. Estos significados son persona, número, tiempo, modo y aspecto. Bueno, el aspecto, como les dije, sobre todo en la oración. Ya veremos en qué forma. Muy bien, dice conjugaciones verbales. Los verbos se agrupan en tres conjunciones según la vocal temática que representa al comienzo de sus desinencias. Ya no ya vamos a hablar de las desinencias, los que son, los dicen verbos, pues son, en todo caso, son verbos impersonales, conocidos también como verboides. Lo cual la vocal temática se aprecia claramente en la terminación de los infinitivos. Muy bien, vamos a ver acá. Tenemos ahí. Infinitivos. Tenemos los infinitivos son las palabras que terminan en ar. Vocal temática sería la conjugación de primera conjugación. Otro infinitivo. Las palabras que terminen en er. Vocal temática sería la e. Son de segunda conjugación. Y las palabras que terminen en ir, su vocal temática es la i, es de tercera conjugación. Entonces, ar, ir.
tienen el mismo orden de nuestras vocales cuando aprendemos, ¿no es cierto? A, E, I. A, E, I. Y como comienza la A es primera, entonces primera conjugación. La E como es segunda, segunda conjugación. Y la I como es tercera, tercera conjugación. De acuerdo a su lugar también. Justamente nos podemos ubicar de acuerdo a eso. Muy bien, entonces. Sigamos. Números y personas. Ahora dice, la persona gramatical. La primera persona se identifica con el hablante o hablantes, es decir, es tanto singular y tanto plural. Puede llevar como sujeto los pronombres personales yo, nosotros, nosotras. Sigamos. Segunda persona es la persona a la que se habla. Es decir, la primera persona está hablando a una segunda persona. Por eso se dice segunda persona. En todo caso, la que escucha. Ya está. Lleva como sujeto los pronombres personales tú, vosotros, vosotras. Tercera persona. Se refiere a todo ser u objeto que no es ni la primera ni la segunda persona. Puede llevar como sujeto los pronombres personales él, ella, ellos, ellas, ustedes, usted, ustedes y además todos los sustantivos. Ya, ahora, bueno, lo dice así nomás la persona que no es de primera y segunda. Bueno, en todo caso, la tercera persona es la persona que habla la primera persona o la segunda persona. O sea, estas dos personas pueden estar hablando de esta tercera. O simplemente la primera persona habla de una tercera persona, la que no está ahí. ¿Ya? Es alguien, se habla de alguien directamente. Muy bien. El número. Las tres personas gramaticales pueden aparecer en singular y en plural. Ustedes saben esto. El problema es que a veces hay problemas en conjugar. Solamente es recordar lo que ya saben ustedes. La situación es al momento de conjugar algunos verbos, por eso es que se estudia de nuevo. Hay verbos que no tienen todo, o en todo caso se hace la conjugación diferente y hay esa duda al momento de conjugar. Por eso es que se debe saber tener estas estructuras de estos verbos para poder tener un modelo y poder saber cómo se conjugan. Es más, algunos verbos ni siquiera van a saber que se dicen así. ¿Ya? Entonces tenemos tiempo, modo y aspecto. Tenemos entonces el tiempo. Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado, que pueden ser presente, pretérito, conocido como pasado, y futuro. Tenemos tres tiempos entonces. Muy bien. Vamos a ver acá. Ahí está bien. Nos dice, tenemos modos. No, estamos hablando de modo, tiempo y aspecto. El aspecto ya vamos a ver en otra situación. Es más, acá está en el tercero, ¿ya? Acá vamos a ver en este cuadrito el modo y los tiempos. Tenemos tres modos también. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos a empezar con el imperativo, que es el más sencillo. El imperativo, como nos dice la palabra impera, da un orden, nos da la idea de orden, ¿ya? Y solamente lo tenemos en el tiempo presente, simple, nada más. ¿Listo? Ama, nada más, en ama y tenemos. Es lo único que es poco la utilizamos porque no siempre hacemos mandados, por eso. Muy bien, nada más. Otros, a ver, tenemos el más complejo es el indicativo. Tenemos ahí en el tiempo simple, por ejemplo, presente, dice,
amo. Pretérito imperfecto, amaba. Pretérito perfecto simple, amé. Futuro, amaré. Condicional, amaría. Seguramente alguna vez hayan escuchado ustedes el modo potencial. El modo potencial ya no es un modo. Como ven, solamente hay tres. Antiguamente se tomaba como un modo. No. Ahora ese modo potencial es conocido también como condicional. Es decir, está dentro del modo indicativo. Ya no es un modo, sino es un tiempo. También conocido como condicional, ¿ya? Amaría. Tiempos compuestos. Tenemos pretérito perfecto compuesto, es decir, el de pasado. He amado. Pretérito pluscuamperfecto, había amado. Está hablando del pasado, ¿no es cierto? Pretérito anterior, hube amado. Futuro perfecto, habré amado. Condicional perfecto, habría amado. Muy bien. Cuando son tiempos compuestos, entonces tienen un verbo auxiliar y un verbo principal. En todo caso están con un verbo auxiliar y un participio. Por eso está ado, ado, ado. Todos están en ado, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver el subjuntivo. Antes de comenzar, antes de seguir, el indicativo, igual que el imperativo, también nos da esa idea que indica, dice algo, pero algo que es real. Por ejemplo, amo, amaba. Está en pasado, pero ha pasado, pues, ¿no? Es algo real. Amé, amaré, amaría. Ese es un condicional, pero eso no significa que no sea real. Es algo que está condicionando. Amaría, pero por algo, ¿no? Muy bien. A diferencia del subjuntivo, también lo utilizamos poco. El subjuntivo nos da la idea de deseo. Así de sencillo. Quisiera, por ejemplo, algo así. Quizá. Pues se puede ayudar con quizá o algún deseo o deseo. Con esas dos palabras se puede ayudar al momento de conjugar. En su mayoría de veces, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el presente ame. No es amé, cuidado. Es ame. Quizá ame, por ejemplo. Ponen eso de quizá ame. Es un deseo. Ame. Ahí le está dando la idea de un deseo, de querer algo, pero solamente pertenece o es, por eso es justamente el subjuntivo, porque es el deseo de una persona, está en su mente nada más. Pretérito imperfecto, amara o amase. Y el futuro, amare. No lo utilizamos, son pocas veces utilizamos. Son pocas sencillas. Es más, las mismas palabras les suena a ustedes algo extraña porque no la utilizan. Más utilizamos las cosas reales, ¿no? Tenemos entonces en los tiempos compuestos. Solo están los pretéritos. Voy a terminar y les voy a explicar una cosita más. Pretérito perfecto. Haya amado. Recuerden que los tiempos compuestos siempre tienen dos. No está solita, ¿ya? O lo que se llama perífrasis verbal. Siguiente, pretérito pluscuamperfecto. Hubiera amado. O también se utiliza hubiese amado. Todo está en la primera persona, ojo, cuidado. Todos son de la primera persona. Todo lo que se conjuga es de la primera persona. Falta más todavía, ¿no? Y el futuro. Futuro perfecto, hubiere amado. A ver, no sé, es un deseo, pues. Por eso es que hubiere. Desearía, hubiere amado.
No, sería quizá hubiere amado, ¿no es cierto? Con eso se entendería mucho mejor todavía. Y como le dije, el imperativo solo está en presente. Y no se dan en todas las personas. Se da principalmente en la tercera persona. ¿Ya? En la tercera persona. Perdón, en la tercera persona. Entonces, vamos a ver. Y les digo, en sus manos tiene cinco. Pongan ahí su palma mirando a su rostro. Entonces, empezamos. El presente es el primer dedo, de izquierda a derecha. Presente, nada más. El pretérito o pasado está en, son los dedos los siguientes dedos, ¿ya? Los dos siguientes dedos, los dos pretéritos. Tanto en tiempo simple y tanto en tiempo compuesto. O sea, no vamos a poner todos, pues, ¿no? Tenemos solo esos dos, ¿ya? Y por último, tenemos los, los dos últimos. El futuro, tanto condicional, los dos. ¿Me entienden? Tenemos, mira, presente, es el primer dedo, los pretéritos, los dos siguientes dedos, y los dos últimos dedos, futuro y el potencial o el condicional. Muy bien, así se pueden guiar. Solo tenemos en presente uno nada más, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a ver los modos de que justamente ya me he adelantado, pero acá se va a explicar un poquito más, ¿ya? Dice, el modo manifiesta la acción del verbo y hay tres tiempos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Entonces, dice, el indicativo es el modo de la objetividad, de la imparcialidad del hablante. Este se limita a exponer un hecho pasado, presente o futuro. Se acerca una tormenta, está indicando, ya ve. Se acerca una tormenta. Subjuntivo es el modo de la subjetividad, de la participación emocional del hablante frente a la acción, o sea, lo que piensa cada uno, ¿no? Expresa un deseo, temor, posibilidad, duda, etcétera. Que tenga suerte. También se usa para formular órdenes en oraciones negativas. No vengas mañana. Y listo. Imperativo es el modo del mandato. Se utiliza para dar órdenes e instrucciones en oraciones afirmativas. Ven pronto. Listo. Así de sencillo. Como le dije, da mandato, ¿no es cierto? Aspecto. Esta situación, vamos a verlo mejor, vamos a leerla. Dice, el verbo puede informar también sobre el desarrollo de la acción. El aspecto caracteriza la acción desde el punto de vista de su transcurso o de su término. Tenemos dos. Aspecto perfectivo, dice, presenta la acción terminada, tanto si es presente como si es pasado o futuro o futura. A las 8 habré llegado a Londres. Ahí tiene, habré llegado a Londres. Todavía está transcurriendo, o sea, sí, la acción sigue, no ha terminado, por eso es perfectivo, está ahí, la acción está todavía. Pero acá no dice que está terminada, presenta la acción terminada. A ver, dice, a las 8 habré llegado a Londres. Habré llegado, vamos a ver, no dice el imperfectivo. Muestra la acción sin terminar en su transcurso. Mañana volveré a Londres. El aspecto se expresa mediante desinencias, pero también en algunas perífrasis verbales. Es lo que les había hecho anteriormente. Perífrasis verbales. Entonces,
está bien lo que nos dice acá. Dice que es la acción terminada en el perfectivo. Y en el imperfectivo todavía la acción transcurre, sigue. Muy bien. Esas son lo que son llamadas también perífrasis verbal. También hay las que tienen un conector entre las dos. Por ejemplo, a ver, dice, mm, a ver, también tenemos las que tienen conexión, como les dije. Puede ser un verbo, un verboide en todo caso, en su mayoría es un verboide, más una preposición y más un verbo principal. Esa sería la estructura de cómo se habla una perífrasis verbal. Ya eso hablaremos en los temas siguientes, porque verbo es bastante, es el más complejo. Como ven, tiene bastantes accidentes gramaticales. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver ahora. Bueno, ahí termina. Y esto como ya saben, va a estar en su, van a tener ustedes en su formulario. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Cuídense. Chau, chau.